coorganizadora del primer foro de educación de la Alianza del Pacífico. Aquí en Lima se va a realizar el primer foro de educación de la Alianza del Pacífico, que será inaugurado por el ministro de Educación Jaime Saavedra. Es en realidad un intento importantísimo, donde pueden haber, en fin, todos los ministros, el ministro de Educación del Perú, el de México, representantes también de Colombia y Chile, y por supuesto 40 expositores y panelistas de gran renombre internacional. Sobre, en fin, el tema es básicamente educación, aunque en una concepción completamente distinta a la que estamos acostumbrados en realidad, que siempre se ha pensado que educación es solamente escolar o escolarización, ¿no? Y hay mucho más complejidades. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es todo un esfuerzo en realidad, haber montado todo este gran evento. Sí, como digamos todos. ¿Cómo se eligió Lima por lo demás? Lo que sucede es que Perú todavía hasta el 1 de julio sigue siendo el presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico. Ya. Entonces, en ese sentido, estamos de alguna manera centralizando los esfuerzos liderados por Perú. Y de hecho, el tema de educación es un pilar fundamental hoy en día en lo que es el desarrollo de las economías y para asegurar la prosperidad de nuestros pueblos, ¿no? Acá en Perú se puso ya muy de moda el tema de la cocina y el peruano de pie está muy orgulloso del tema de la cocina. Pero en los últimos años hemos visto también cómo gradualmente el tema de la educación ha empezado a ser parte de la agenda, no solo política, de la agenda no solamente del sector privado, sino incluso de la población. El tema de la educación se está volviendo una moda que sí es adecuadamente orientada, no solamente en el sentido de que hay que obtener mayores grados de capacitación, sino en el sentido de que esta educación debe ser orientada hacia la productividad, hacia su uso en los sectores productivos. Si logramos hacer eso, podemos ahorrarnos muchos años de informalidad, muchos años de divagar, digamos, entre ciclos de crecimiento y su desarrollo, y sobre todo podemos tener un capital humano de primer nivel, pero que sea utilizado. Porque ¿de qué sirve tener ingenieros, de qué sirve tener economistas que al final encuentran trabajo como taxistas? Lo que hay que buscar es tener empleadores que estén dispuestos a contratar profesionales adecuadamente preparados. Y ese es precisamente el objetivo fundamental de este seminario. ¿Cómo hacemos para que la educación secundaria, la educación superior, encaje y esté alineada con las necesidades del sector productivo? ¿Cómo hacemos para que esa capacidad y esa calidad en el capital humano pueda contribuir efectivamente en el desarrollo y el impulso del crecimiento económico? Recordemos que a mayor capital humano vamos a tener mayores niveles de productividad, por tanto, mayor crecimiento económico, por tanto, mayor inversión, mayor contratación. Entonces se crea un círculo virtuoso, de acuerdo, pero que es muy positivo para la economía. Un planteamiento así, inmediatamente a uno se le ocurre, bueno, ¿qué país, Europa en su conjunto, o Estados Unidos, o China, o Japón, son los que podrían ser ilustrativos de cómo se vincula una cosa con otra? Y es muy importante encontrar países donde ya ha tenido éxito este tipo de políticas con el objetivo de poder implementarlas y poder crear internamente mecanismos de incentivos que hagan realidad estas nuevas políticas. En el caso de la Alianza del Pacífico, tengamos en cuenta que este no es solamente un evento de Perú, sino de Alianza del Pacífico. Uno de los objetivos fundamentales es la circulación también de personas. Entonces, no solamente se trata de integrar los mercados para que haya libre circulación de bienes y servicios o libre circulación de inversiones y capital, también se busca la libre circulación de personas, incluyendo lo que es la portabilidad del trabajador, ¿no? De modo que el trabajador de Perú pueda ir a trabajar a México o pueda ir a trabajar a Colombia o a Chile de manera libre, y para esto se requiere obviamente una serie de etapas para conseguirlo. En este evento ya hay experiencia internacional y tenemos países observadores que han estado muy positivos, muy proactivos, muy colaborativos. Están viniendo especialistas de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Suiza, de Inglaterra. Estos países europeos, en particular Suiza y Alemania, han implementado un mecanismo que se llama la educación dual, que es preparar a los alumnos desde la secundaria, o bien para ir a la universidad y perfeccionarse, o bien para salir al sector productivo y tener educación técnica de primer nivel. Ambas opciones son igualmente válidas.
Acá en Perú existe como una especie de costumbre o tabú, que si tú no vas a la universidad, en realidad no vas a tener éxito, y eso es falso, ¿no? El sector productivo requiere de una serie de carreras técnicas de mucha especialización que pueden tener tanto o mayor ingreso esperado que el propio universitario, que puede haber estado 5 o 8 años estudiando digamos en pregrado y posgrado. Señor Escudero, sin embargo, en los casos que usted cita, Alemania y Suiza, también hay otros países europeos, uno sabe si quiere poner a su hijo para que estudie solamente hasta cuarto de medio y luego pasa a una formación técnica, o hasta sexto de media, y en ese caso entra directamente a la universidad. Acá hay un problema de fondo con nuestra organización, porque hay otros países socios que sí tienen 6 años de secundaria, nosotros no. ¿Se va a discutir eso? ¿Podemos hacer una reforma de ese tipo? Sí, de hecho lo más importante de este evento es entrar y entender un diagnóstico de nuestra realidad. Primero en bloque y después por componentes. Me refiero, México tiene, digamos, una situación de avance distinta que la de Chile, distinta que la de Colombia y distinta que la de Perú. Uno de los objetivos de la plataforma de la Alianza es tratar de homogeneizar criterios a efectos que todos nos vemos más beneficiados. Si Perú está más rezagado en este tipo de políticas, este tipo de foros lo que permite es identificar esos rezagos para luego tratar de cerrar las brechas que puedan existir. Y esto es muy positivo porque nosotros, participando de un solo bloque económico, tenemos que tener por lo menos las mismas capacidades que nuestros vecinos. No nos podemos quedar rezagados. Entonces, curiosamente, la única carrera profesional que toma chicos de cuarto de media, es decir, que no hacen el quinto, son los militares. Marina, Ejército, Fuerza Aérea tienen liceos, digamos, de nivel superior, con chicos que no han hecho el quinto de media. Claro, pero lo importante, digamos, es de que ya se está generando un interés, no solo del sector educativo, digamos, Estado, sino fundamentalmente del sector empresarial. Este seminario, por ejemplo, es liderado por el sector empresarial en coordinación con el sector privado. El empresario peruano, al igual que el empresario mexicano y colombiano, ha experimentado en los últimos años, junto con los chilenos, un crecimiento de casi 20 a 25 años continuo. Entonces, el capital humano en las empresas se ha convertido en factor crítico y clave para poder seguir creciendo y poder seguir especializándose y sobre todo ser competitivos en el mercado global. Entonces, de esa perspectiva, el empresariado, no solamente al entrar al sector de educación para hacer colegios o hacer universidad, sino también desde la misma empresa para poder tener capacitación continua, ya sea a través de programas de diplomados o programas de especialización o de maestrías especializadas. Sí, hay ya una tendencia natural de que el sector privado tome cartas en el asunto. Sí. Bueno, siempre se ha intentado esto, no es la primera vez que se plantea así las cosas, y siempre se tomaba como modelo pues Francia, ¿no es cierto?, con su variante tecnológica, en fin. El tema es novedoso en el sentido que hoy día el empresariado sabe que necesita cuadros preparados y va a estar comprometiéndose entonces a invertir para ello, ¿no es cierto? Y gastar, no se trata aquí de tener, sino la mejor utilidad es tener personal muy bien preparado, de todos los niveles. Bueno, es sumamente interesante, vamos a ver cuánto se avanza. ¿Qué país está en América Latina en condiciones de poder decir estamos caminando en ese sentido? ¿Chile? ¿México? Chile y México, de hecho, son los que más avanzados. Colombia también ha hecho cosas importantes. Así es. Entonces, porque nuestro germen siempre ha sido solamente el Senati, que debió, en ese sentido, cuando empezó, fuimos novedosos, ¿no? Desgraciadamente no se hizo crecer. Definitivamente, Senati es un ejemplo importante, pero es un pequeño punto dentro de un océano, ¿no? Entonces, es muy significativo que dentro de la agenda de los candidatos y con el nuevo presidente que viene, todo lo bueno que se ha hecho en el sector de educación continúe. Pero hay que empezar a dar más énfasis también a este tema, de cómo se integra el tema del mercado laboral, ¿no?, de la empresa con la educación técnica, la educación universitaria y la educación secundaria. Y este proceso
está empezando a hacerse un análisis y diagnóstico. Nosotros esperamos que a partir de este seminario se generen ciertos lineamientos y guías que van a servir de utilidad para el próximo gobierno, pero también que van a ser utilizados por los otros países de la Alianza. Esto nos va a dar una especie de hoja de ruta que nos permita ir mejorando y perfeccionando nuestros modelos de sistemas educativos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, economista Melvin Escudero, y lo invitamos a que una vez concluido podamos conversar también algunas de las conclusiones que nos debemos. Ok, encantado, muchas gracias. Buenos días, mucho éxito. 9:50 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa.